Amigas y amigos, continuamos acá en Díganlo Aquí. La semana pasada la Casa Blanca anunció la posibilidad de que estos días que corren durante esta semana podría anunciarse la sustitución de esta política, de esta normativa que fue objetada por las Cortes en los Estados Unidos, que restringe de manera temporal el ingreso de personas procedentes de 7 naciones, algunas de ellas vinculadas a acciones con desestabilización en sus gobiernos. La mayoría de estas naciones, su población practica el islamismo. Precisamente ante esta expectativa por parte de la comunidad que tiene sembradas instalaciones acá en el sur de Florida, existe todavía esta preocupación, este dolor de cabeza, puesto que no se sabe cómo va a ser reformulada esta normativa que podría afectar y que podría blindar más esta decisión ejecutiva que ya fue torpedeada por primera vez en las Cortes acá en los Estados Unidos. Así es, para hablar justamente de ello nos acompaña Wilfredo Ruiz, quien es portavoz del Consejo de Relaciones Islámico-Americanas, para hablar un poco de esta situación, porque estamos hablando de 7 naciones en donde de alguna manera se ha catalogado prácticamente quienes vienen de allá de seres peligrosos o terroristas, y obviamente hay una gran preocupación ante la comunidad islámica, a pesar de que posterior a este decreto el señor Trump ha señalado de que esto no es en contra del Islam y que no va directamente hacia lo que es la comunidad islámica. Pues obviamente hay un tema de gran preocupación sobre lo que va a venir y cómo están viendo a las comunidades islámicas dentro de los Estados Unidos. Bienvenido. Gracias, para mí un placer. Es muy preocupante porque esta es una orden más de una serie de órdenes que quiere implementar el presidente o pretende implementar el presidente, estereotipando comunidades minoritarias étnicas o religiosas en el país como que presentan un problema de seguridad nacional. Primero recordamos que un miércoles anunció que la comunidad hispana proveniente de Centroamérica presentaba un problema de seguridad nacional, por lo que había que levantar un muro en la frontera sur del país, y a las 48 horas vino con la propuesta o la otra orden diciendo que los musulmanes presentan un problema de seguridad nacional en el país, por lo que hay que prohibir la entrada de musulmanes al país de estos 7 países. Es preocupante porque el alcalde Giuliani, el exalcalde de Nueva York, manifestó públicamente que recibió instrucciones directas del presidente Trump para que hiciera la prohibición de entrada a musulmanes al país de una forma legal. Así que el propósito, el móvil del presidente, exponer o presentarle al país una orden ejecutiva para prohibir la entrada, lo manifestó abiertamente a quien le ordenó confeccionarla. Es prohibir la entrada de musulmanes al país, así como él lo prometía en su campaña electoral. Pero olvida Trump que ya la campaña electoral se terminó, que él es el presidente de todos los americanos y sobre todo que tiene que actuar conforme a los decretos constitucionales, a la constitución de nuestro país, y por eso recibió el primer fallo, como dijiste muy bien en la introducción, diciendo que estas órdenes no se adhieren a las protecciones constitucionales y no las podría presentar, y le sigue. Lo preocupante es que sigue buscándole la vuelta para lograr el mismo propósito. ¿Qué esperan ustedes en este nuevo decreto que ya pues ha anunciado desde hace ya algunas semanas que lo va a dar a conocer en poco tiempo? Yo anticipo que como el propósito sigue siendo el mismo, es simplemente disfrazar el bizcocho con de otra forma y presentarlo distinto, que sigan las organizaciones como la ACLU, la Asociación Americana de Derechos Civiles, el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas y muchas otras organizaciones yendo a las Cortes para que el tribunal determine si son o no constitucionales. Es muy preocupante porque el país sigue, y la comunidad de inmigrantes en general sigue muy preocupado porque precisamente estas órdenes lo que presentan es un patrón xenofóbico del presidente Trump que nada nos beneficia a la unidad de nuestra sociedad. Licenciado Ruiz, en virtud de esta selección de estas naciones donde la mayoría de la población practica el islamismo, existe también por parte de grupos que están preocupados por la seguridad nacional, que también las comunidades musulmanas deben de alguna manera alzar la voz para hacer la diferencia entre aquellos que se destacan por el islamismo luminoso y aquellos que se van por caminos que
tratan de torpedear y acabar con la vida de otras personas. Y es precisamente allí donde se centra quizás este intento de hacer profiling, de concentrar el odio y quizás las sospechas hacia determinadas comunidades. ¿Por qué se seleccionan a estas naciones y hay otras que quedaron por fuera? ¿Hay intereses de por medio en la Casa Blanca, en algunos de los organismos involucrados en la toma de decisiones de este tipo? Definitivamente los hay. ¿Por qué se seleccionan El pretexto para seleccionar estas naciones es que no hay un nivel de cooperación ideal entre las agencias de inteligencia nuestras y las agencias gubernamentales de esos países en cuanto al intercambio de información de los individuos que visitan o que piden asilo. Pero la historia que vemos en el terreno es que, por ejemplo, los asilados políticos que vienen de países musulmanes, la realidad en el terreno es que su proceso de asilo toma al menos 2 años y que todas las agencias de inteligencia nuestras están inmersas en aprobar o desaprobar la admisión de los asilados políticos de los países musulmanes, vengan de donde vengan. Respecto a el testimonio que debe dar la comunidad de cuán aportación hacemos, mira, lo damos a diario porque en las Fuerzas Armadas de este país hay más de 10.000 musulmanes sirviendo. En las fuerzas de inteligencia, en las agencias de orden público, la policía, el sheriff y el FBI, todas las agencias de orden público se nutren de otros miles de musulmanes. Las compañías, la NASA y las compañías del Silicon Valley, donde están lo último en tecnología, se nutren inmensamente de individuos privilegiados que nosotros importamos a este país, que vienen de la India, de Pakistán, las mentes privilegiadas de Irán que están aquí sirviendo. Y sirviéndole al país. Así por el estilo hay unos 10, 12 millones de musulmanes en el país que colaboramos a diario, ya sea desde el plano privado, comercial, en la academia. Una de las mayorías en los doctores que sirven en este país vienen de países musulmanes. Y así esas aportaciones es la que pretende tirar por la borda de un plumazo el presidente Trump y decir que los musulmanes presentan un problema en vez del beneficio que traen. En la administración anterior eran muy enfáticos en hablar del tema del islamismo radical en función de ciertas situaciones que se han presentado a nivel mundial para de alguna manera diferenciar lo que se ha venido presentando a lo largo de todos estos meses, que obviamente es un tema de seguridad no solamente para el tema del occidente, sino para el oriente, para el mundo entero de lo que estamos viendo actualmente. De hecho, muchos de los que vienen son justamente víctimas de este tipo de personas. Hablando justamente y explicar un poco el tema de la religión. Más allá de que esto es un país pues que es de libre religión y que de alguna manera cualquiera puede practicar la religión que así lo desee, porque eso lo establece la Constitución de los Estados Unidos. Más allá de eso, quizás siempre existen tabúes por la falta de conocimiento, por la ignorancia de la gente, y más allá de este tipo de declaraciones, este tipo de cosas, lo que hace crear son ciertas xenofobias a las personas, pero por ignorancia. Explicarle un poco a quienes nos están viendo en este momento, porque cuando han habido situaciones dentro del islamismo radical, usted ha sido uno de los primeros que ha salido a declarar en contra de esas personas. Claro, y durante la campaña electoral hubo instancias en que había esta discusión, algo en la semántica de que si se deberían llamar extremismo islámico o radicalismo islámico, porque lo que sucede es que en la medida que cualquier persona abrace una política de violencia y terrorismo, en realidad ya deja de ser islámico. El cristiano que le pone una bomba a una clínica de aborto aquí no es una acción cristiana, ni hay que decirle cristiano radical, él simplemente es un extremista. Y no podemos decir cristianismo radical porque no existe el cristianismo radical. Igual las religiones principales, el islam o el judaísmo, aquellos que cometan algún crimen, algún acto, el nombre de esa religión en realidad no es el extremo de esa religión, porque el extremo de esa religión sería alejarse precisamente de esos actos criminales o terroristas. Sí hay un problema de algunos musulmanes que han abrazado el extremismo, pero también es un problema más amplio del que se le quiere presentar al país. Quien tiroteó a las personas que estaban en las Carolinas, en la iglesia, rezando, no era un musulmán. Igual en el cine de Colorado, los niños
en las escuelas, quienes los tirotean en masa y mataron a nuestros niños, no son musulmanes, porque hay un problema en este país de un extremismo que incluye y va mucho más allá del que se pretende presentar al público como el problema de seguridad que son los musulmanes. Es más, ninguno de estos ataques terroristas fue hecho por ningún musulmán. Miren, lo de las naciones que hablabas, todos los atacantes en septiembre 11, ninguno vinieron de ninguna de estas 7 naciones. Y de las naciones de donde vinieron esos atacantes no tienen ningún tipo de obstrucción ni requisito mayor que el que tiene Francia o que tiene España o el que tiene Inglaterra. ¿Por qué? Porque hay unos intereses políticos donde, por ejemplo, las monarquías del Golfo no se quieren tocar ni con una vara larga por la intimidad que existe en todos los niveles de inteligencia, de colaboración comercial, de controlar los mercados petroleros. La parte económica. Y ahí vemos como el discurso de que lo primordial del gobierno es proteger a los ciudadanos pasa a un segundo o tercer plano, porque el discurso principal en realidad es mantener a veces lazos con dictaduras o monarquías muy feas y donde los derechos civiles no existen. horribles. No. Vamos a hacer pausa porque de hecho hay muchos países dentro de estas regiones en donde se violentan todos los derechos humanos, pero como hay muchos intereses económicos, simplemente los Estados Unidos calla. Y no estamos hablando del gobierno de Donald Trump, estamos hablando de las administraciones anteriores. Son ciertos privilegios que se les dan en donde pues pareciera que el tema de los derechos humanos como que no existe. El caso No típico de su país, Así de Venezuela. es, Venezuela. Totalmente. Pausa, ya venimos con más de Dígalo Aquí. Seguimos conversando con Wilfredo Amer Ruiz, portavoz del Consejo de Relaciones Islámicos-Americanas, hablando justamente sobre la situación de este decreto, de la expectativa que se tiene nuevamente con este decreto de Donald Trump, en donde pues pudiera afectar a estas 7 naciones, obviamente de origen musulmán. Las preguntas que siempre están a la orden del día y el tema de la xenofobia, obviamente que es un tema de preocupación. Hablábamos justamente de cómo los gobiernos muchas veces son hipócritas y de alguna manera pues le dan o voltean la mirada hacia ciertos países que no tienen quizás ningún beneficio económico y dejan a un lado otros que quizás tienen tendencias mucho más radicales en cuanto a su manera de accionar, pero como hay petróleo, como hay ciertos beneficios, allí los dejan, dentro del mismo Oriente Medio o América Latina. Mira lo pronto que nosotros, relativamente pronto, que reaccionamos a la crisis de seguridad que hubo en Libia y hemos dejado masacrar a cientos de miles de sirios desde la administración de Obama, y esta administración va a seguir la misma política, que se sigan masacrando a los sirios y que sigan yéndose del país por millones. Hasta tanto le presenta un problema de inmigración. ¿Por qué fuimos a Libia tan decididamente y tan rápidamente? Porque Libia, sucede que Europa importa el 30% del crudo de Libia, pues Libia era un interés primordial, no era la democracia. Pero esas verdades tan crudas, en realidad, a veces se nos hace tan difícil decir, especialmente cuando es el del país de donde vivimos y donde nos honramos. Pero si el punto fuera la democracia, estuviera otra historia en este momento Libia, que no es la que tiene actualmente. Claro que si la importancia fueran los ciudadanos y los derechos civiles. Es estabilizar, qué es lo que queremos de ese país, un flujo constante de petróleo y que eso no se interrumpa, eso es lo único que nos importa, lo que esté pasando pasa un segundo y tercer plano. Ahora, pero hay quienes defienden el tema del señor Trump en un punto y dicen, hay una realidad, hay que evaluar quienes entran al país con mayor detenimiento, hay que hacer evaluaciones mucho más profundas, hay que evaluar no solamente de estos 7 países, sino a nivel general por un tema de seguridad. Es que Trump presentó al país una crisis inexistente diciendo no sabemos quiénes están entrando al país. Eso es totalmente falso. Todos los refugiados sirios que han terminado aquí en los Estados Unidos, los pocos de miles, porque no son los casos como por ejemplo de millones o de cientos de miles de otros países, los pocos de miles de sirios que han llegado aquí, ninguno ha pasado por un proceso donde el Homeland Security, el FBI y las agencias de inmigración lo vetaran por lo menos por 2 años antes de ser admitido. Son 2 años de estudiarlo,
buscar el récord de entrevistas continuas a todos los miembros de la familia, a los círculos de esos miembros de la familia antes de ser admitido. Y él presentó al país que estaba llegando gente aquí y que no podía seguir llegando de la forma que está llegando. Sí, de la forma que estamos llegando es como atribuirle al Homeland Security, al FBI, a la agencia de inmigración que no estaban haciendo su trabajo. Son unos improvisados. Exacto, y aquí nosotros tenemos las mejores agencias de seguridad del planeta Tierra. Ahora, No. precisamente en torno a eso que acaba de puntualizar en el caso de las agencias de seguridad y de inteligencia. Sabemos muy bien que el FBI desde el año pasado ha manifestado preocupación ante la recurrencia de los hate crimes o los crímenes de odio o móviles motivados por odio. Este tipo de ataques que son influenciados por la intolerancia hacia ciertas actuaciones, grupos étnicos o grupos sociales. Desde Kerr, Florida, ¿hay algún tipo de planteamiento para sugerir de alguna manera que la atención en este caso de la preocupación que hay en la Casa Blanca, puesto que sabemos que desde el Departamento de Justicia, quizás en la administración anterior, estaban más claros, atribuyéndole quizás la gran mayoría de los ataques que ocurren en este país desde el punto de vista terrorista pueden venir desde orígenes por la intolerancia que existe a partir de los crímenes de odio? Los que se llaman los white supremacists, en realidad está en el tope, y repito, en el tope de la lista de la amenaza que presenta la seguridad nacional para el FBI, más allá de los extremistas que pudieran llamar extremistas musulmanes. El año pasado el FBI sacó un informe donde reportaba que hubo un aumento en los hate crimes que hablan de un 67% a nivel nacional. Mientras que la nación experimentó ese 67%, Kerr, Florida, el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas de este estado, documentó un aumento de un 500%. Aquí se quemaron mezquitas el año pasado, se vandalizaron varias otras mezquitas, se tirotearon casas de musulmanes. Hoy mismo me llegó un caso de una mujer que este domingo estaba con su familia y le tiraron mascadura de papel con saliva a ella y a sus hijas. En la calle, en plena vía pública. En vías públicas. Eso está pasando en este país. ¿Hay miedo en este dentro de estado. la comunidad? Definitivamente. Musulmana? Especialmente porque los crímenes de odio se han agravado a un punto tal donde quienes lo cometen creen tener impunidad. Te voy a dar un ejemplo que es casi increíble. Alguien llamó a 2 mezquitas en Tampa, Florida, a decir que iba a tirarle un firebomb, unas bombas incendiarias, y dejó su nombre y su número de teléfono. Alguien amenazó la mezquita y dijo, oye, yo soy fulano de tal y este es mi teléfono, como que tengo derecho porque soy esperando a que a mí americano. no me va a pasar nada. Claro. El FBI dijo que esa amenaza no era creíble y no quiso inicialmente acusarle. Tuvimos que ir a donde el fiscal federal para que él moviera todas las agencias federales y decirle esto es muy grave, y el hombre terminó siendo acusado y convicto hoy, gracias a Dios. La semana pasada, quien quemó la mezquita en Fort Pierce lo sentenciaron a 20 años de prisión. O sea, están pasando crímenes de odio donde se está alejando de un mero insulto o de una mera gritería a agresiones graves que podían causarle la muerte a comunidades, incluso como la quema de la mezquita, donde apenas una hora antes de cuando se inició el fuego estaba ocupada. ¿Van a hacer algún tipo de actividad, de tratar de tener ese acercamiento, más allá de ir a los medios, de que la gente conozca quiénes son ustedes y que quizás no se dejen influenciar por ciertos señalamientos, por ciertas situaciones y la ignorancia que muchas veces es parte de todo lo que se genera a través de estos crímenes de odio? Pues mira, yo creo que algo bueno ha surgido de todo esto malo del presidente Trump y de estas órdenes ejecutivas. La solidaridad que estamos experimentando entre comunidades que están siendo afectadas, la ACLU, comunidades de trabajadores inmigrantes, con el Consejo de Relaciones Islámico-Musulmanas, como comunidades LGBTQ, trabajando no tan solo como tradicionalmente lo hacían, donde quizás intercambiábamos para que cada cual se conociera y presenciara las actividades del otro. Ahora están trabajando estratégicamente, poniendo los recursos. Mira, yo tengo 5 abogados en CARE, ACLU tiene tanto, tú te haces cargo de esta parte de un litigio.
ya nosotros fuimos de los primeros que demandamos Care Florida a Donald Trump por las órdenes ejecutivas también, claro, junto a una coalición de comunidades. Esa solidaridad es quizás lo positivo de todo esto, que hemos visto todas estas comunidades ya trabajando juntas estratégicamente, no solo en marchas o en la prensa, estratégicamente compartiendo abogados, recursos para combatir esto. Toda situación trae cosas buenas. Muchísimas gracias, Wilfredo, por acompañarnos el día de hoy. Wilfredo Amer Ruiz, portavoz del Consejo de Relaciones Islámico-Americanas, por acompañarnos el día de hoy. Tiempo de hacer pausa, ya venimos con más.